¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la persona en quien más confías decide traicionarte justo en tu momento más vulnerable? Me llamo Marcos Rivas. Durante 23 años trabajé en mantenimiento industrial, en plataformas lejanas, rodeado de ruido, grasa y soledad. No era una vida perfecta, pero era la mía. Tenía a Ángela, mi esposa, esperándome en casa. O eso creía. Hace poco, sufrí un colapso en plena jornada. Perdí la conciencia. Me indujeron un coma médico. Estuve 4 días sin abrir los ojos. Y cuando finalmente desperté, descubrí que mientras luchaba por mi vida, alguien ya había decidido seguir adelante, sin mí, y con todo lo que tenía. Nuestra cuenta conjunta, vacía. Solo un mensaje de ella. Me lo merezco. Sin explicación, sin compasión. Solo una frase. Lo más curioso es que, en ese instante, no sentí rabia. Solo entendí una cosa. Esto no era una sorpresa. Solo era la confirmación de lo que había intuido en silencio durante meses. Esta es una de esas historias de venganza que no necesitan gritos, sino inteligencia, estrategia y una memoria precisa de cada detalle. Y lo que Ángela no sabía era que yo ya había empezado a prepararme para esto mucho antes de caer al suelo. Así comienza esta historia. Durante años, mi vida fue simple, rutinaria y silenciosamente sacrificada. Tenía 48 años y más de 2 décadas trabajando en condiciones duras, en plataformas petroleras del Golfo de México, turnos extenuantes de 21 días seguidos por apenas 10 días de descanso en casa. Vivíamos en Toluca, en una casa que compramos juntos, o mejor dicho, que yo financié casi por completo. No teníamos hijos, aunque alguna vez lo hablamos. Ángela decía que el reloj biológico no era su prioridad, y yo respeté eso, como respeté tantas otras cosas que, con el tiempo, fueron cambiando entre nosotros. Ángela era administradora en una empresa de seguros, con horario de oficina y amigos que yo apenas conocía. Era elegante, culta, siempre midiendo las palabras, pero con una frialdad que al principio confundí con introspección. Cuando nos conocimos, ella admiraba que yo fuera práctico, resolutivo, alguien que sabía arreglar cosas con las manos. Decía que le gustaba mi estabilidad, mi enfoque, pero con los años, eso mismo se volvió motivo de distancia. Empezó a llamarme predecible y a tratarme con una mezcla de condescendencia y lástima que yo me esforzaba en no ver. Cuando estaba en casa, intentaba reconectar. Cocinaba, limpiaba, preguntaba cómo le había ido la semana. A veces ella respondía con una sonrisa breve, pero la mayoría de las veces solo asentía mientras miraba el celular. Dejé de insistir. Pensé que era el desgaste natural de una pareja sin grandes dramas, sin hijos, sin muchas palabras. Aún así, nunca imaginé que esa calma era solo la superficie, que bajo esa rutina ordenada y casi mecánica, se estaba cocinando algo más, algo que no era aburrimiento, ni tristeza, ni desamor. Era planificación. Yo seguía trabajando, viajando, aportando, mientras Ángela observaba, calculaba, callaba. Y yo, tonto de mí, confundía ese silencio con paciencia. Nunca supe que me estaban leyendo como un libro abierto, mientras yo apenas hojeaba las portadas. Este era el contexto de nuestra vida antes del derrumbe. Una historia aparentemente sin sobresaltos, sin gritos ni portazos, pero donde el engaño crecía callado como las raíces bajo tierra. Solo esperaba el momento exacto para florecer en traición. Fue en una mañana como cualquier otra, en la plataforma petrolera frente a las costas de Campeche, cuando sentí por primera vez esa presión en el pecho. No era nueva. Llevaba semanas apareciendo como una advertencia sutil a la que no quise prestar atención.
Lo atribuía al estrés, a los cambios de clima, al cansancio acumulado. Pero esa vez fue diferente. No solo el pecho dolía, también me hormigueaban los brazos y sentía una especie de vértigo opresivo. Intenté continuar como si nada, revisar unos sensores, caminar despacio, pero mis piernas no respondían bien. Antes de perder completamente el control, pedí ayuda por radio. Luego, todo fue oscuro. Desperté 2 días después, en el Hospital General de Ciudad del Carmen. Me habían inducido un coma para estabilizar mi estado. Había sufrido un infarto agudo y me habían practicado una intervención de emergencia. El médico me explicó que estuve al borde de la muerte, que mi corazón se detuvo durante casi 4 minutos antes de reanimarme, que tuve suerte. Lo primero que hice, después de confirmar que seguía vivo, fue buscar mi teléfono. Tenía pocas notificaciones. Una llamada perdida de Rodrigo, mi primo, y un solo mensaje de Ángela. Lo abrí con manos temblorosas. Era una captura de pantalla de nuestra cuenta bancaria conjunta. Saldo 12, acompañada de un breve texto que decía: me cansé de esperar, me lo merezco. Ni una pregunta por mi salud, ni un ¿cómo estás? Nada. No sentí rabia, ni siquiera sorpresa. Fue como si todo encajara, como si esa frase fría y calculada fuera el último ladrillo en un muro que ya venía construyéndose desde hacía años. Cerré el mensaje y envié una sola respuesta, un pulgar hacia arriba. No por ironía, sino porque ya no tenía fuerzas para nada más. Horas después, mientras un enfermero revisaba mis signos, preguntó si alguien vendría a recogerme al día siguiente, cuando me dieran el alta. Mentí. Dije que sí. No iba a volver a casa. No iba a dormir bajo el mismo techo de quien había esperado el momento más vulnerable de mi vida para despojarme de todo. Me quedé mirando el techo del cuarto, escuchando el pitido constante del monitor cardíaco. Cada sonido era una prueba de que seguía aquí, de que todavía respiraba, a pesar del golpe, a pesar del abandono. Algo dentro de mí cambió esa noche. Me di cuenta de que no estaba solo enfrentando una enfermedad. Estaba en medio de un saqueo emocional. Pero ella no sabía que yo no era el mismo hombre que había salido a trabajar esa semana. Porque hay algo que la traición no calcula, lo que puede despertar en quien sobrevive. Y yo, sin saberlo, ya había empezado a prepararme. Esta vez, la historia no terminaría con silencio. Esta vez, iba a contar una de esas historias de venganza que no necesitan gritar para ser inolvidables. Salí del hospital con una bolsa de plástico en la mano y el corazón reparado por dentro, pero más roto que nunca por fuera. Caminé hasta la esquina sin saber exactamente a dónde ir. En lugar de llamar a Ángela o pedir un taxi a casa, marqué el número de Rodrigo, mi primo, abogado de profesión y una de las pocas personas en quien aún confiaba. Respondió al primer tono. ¿Puedes venir por mí?, pregunté. No digas más. ¿Estoy en camino?, contestó sin pedir detalles. Me recogió media hora después. Mientras manejábamos en silencio por las calles húmedas de Ciudad del Carmen, apenas me atreví a mirar por la ventana. Me sentía un intruso en mi propia vida, un personaje al margen. Rodrigo no dijo nada, solo me ofreció una botella de agua y puso una playlist instrumental. A los pocos minutos, sin preguntar, me llevó a una cabaña que su familia tenía en Valle de Bravo. Un lugar discreto, apartado, perfecto para alguien que necesitaba desaparecer por un tiempo. Allí, mientras los días pasaban entre consultas médicas y silencios largos, comencé a pensar, a observar con claridad lo que había ignorado por tanto tiempo. Me acordé de la firma del crédito hipotecario 3 meses atrás. Ángela había dicho estar ocupada y me pidió que firmara solo. Por consejo del banco,
El crédito quedó únicamente a mi nombre, ya que tenía mejor historial financiero. Ella nunca lo cuestionó. No lo mencionó ni una vez después. Entonces no le di importancia. Ahora, todo cobraba un nuevo sentido. Recordé también otro detalle. Meses antes, por pura precaución, había creado una cuenta de ahorros alterna a la cual transfería pequeñas cantidades, alegando gastos médicos. No porque sospechara que Ángela me traicionaría así, sino porque algo dentro de mí me decía que necesitaba protegerme. Esa intuición, la que tantas veces ignoré por amor o costumbre, ahora era mi única ventaja. En esa cabaña, sin televisión ni distracciones, nació la primera idea clara en medio del caos. No iba a confrontarla con gritos. Iba a actuar con estrategia. No quería venganza en caliente. Quería justicia bien pensada. El primer paso, quedarme en silencio. Dejar que ella pensara que había ganado. Porque a veces, el silencio es la mejor trampa. Y yo, esta vez, no pensaba fallar. Durante los días que pasé en la cabaña, recuperándome física y emocionalmente, los recuerdos comenzaron a ordenarse en mi mente como piezas de un rompecabezas que siempre había estado frente a mí, solo que nunca quise mirar completo. No fueron grandes explosiones de infidelidad o peleas dramáticas. Fueron silencios prolongados, miradas distraídas, cambios pequeños que, uno por uno, ahora gritaban lo que antes susurraban. Empecé a recordar cómo Ángela, hacía un año, comenzó a hacer viajes por trabajo a Monterrey, Guadalajara, incluso a Tulum, siempre por congresos o seminarios que yo no podía verificar. Yo lo atribuía a su crecimiento profesional y además, ¿quién era yo para juzgar? Yo también pasaba semanas fuera. Lo entendía, o eso me decía. Luego vinieron los cambios de contraseña en nuestras cuentas digitales. Cuando le pregunté por qué no podía entrar a Netflix, me respondió con una sonrisa cortante. Es que cambié el plan, ya no lo uso. Algo en su tono me desconcertó, pero no insistí. Lo mismo ocurrió con las notificaciones bancarias, que antes me llegaban y luego desaparecieron misteriosamente. También estaban los mensajes de madrugada, que supuestamente eran de grupos de trabajo. Las risas breves al mirar el teléfono. Y esa costumbre nueva de guardar su móvil boca abajo, como si la gravedad pudiera proteger sus secretos. Yo, en mi ingenuidad, interpreté esos gestos como cambios naturales en la dinámica de una pareja que lleva años juntas. Me convencí de que el amor se transforma, se adapta, pero en realidad lo que se transformaba era su percepción de mí. Yo pasaba de ser compañero de vida a simple proveedor funcional. Fue entonces cuando entendí que el problema no fue su traición en el hospital. El verdadero golpe había comenzado mucho antes, en cada una de esas pequeñas renuncias silenciosas. Y que, al no verlas o al elegir no verlas, yo también fui cómplice de mi propio engaño. Ahora lo tenía claro. Ángela no se había cansado de esperar. Se había estado preparando. El abandono no fue espontáneo, fue planificado. Pero esta vez yo también tenía un plan. Y estaba dispuesto a ejecutarlo hasta el final. Rodrigo, fiel a su forma de actuar, no tardó en pasar del consuelo al trabajo meticuloso. Una mañana me despertó temprano, con una taza de café fuerte en la mano y una mirada que no dejaba espacio para la duda. Necesitamos pruebas. Si quieres justicia, no basta con saber que te traicionaron. Hay que demostrarlo, documentarlo todo. ¿Estás listo para eso? Asentí sin pensar demasiado. Sabía que lo estaba, más que nunca. Comenzamos por revisar los movimientos de la cuenta conjunta. Rodrigo tenía acceso a través de una autorización que le había firmado tiempo atrás, para un trámite completamente distinto. Lo que encontramos fue más sucio de lo que yo imaginaba.
Durante los días que estuve en coma, Ángela hizo 3 transferencias importantes. Una de 60,000 pesos, otra de 80,000 y una final de 45,000. Todas a una misma cuenta a nombre de Luis Portillo. El nombre no me era del todo ajeno. Tardé unos segundos en recordarlo. Era nuestro vecino, el mismo que me saludaba cada domingo mientras regaba sus plantas. El que alguna vez me pidió prestado un taladro. Ese Luis. Rodrigo, con la ayuda de una colega en una notaría de confianza, comenzó a investigar movimientos vinculados a él. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Hacía apenas un mes, Ángela y Luis habían comprado juntos un vehículo último modelo, a nombre del pero con pagos que provenían de nuestra cuenta. También figuraban compras de electrodomésticos, boletos de avión e incluso la reserva de un departamento en renta amueblada en Santa Fe, uno de los barrios más costosos de la ciudad. La historia se volvía más turbia. No solo me había traicionado emocionalmente, había vaciado nuestra cuenta con premeditación para iniciar otra vida con otra persona, mientras yo luchaba por respirar. Ellos decoraban un nuevo comienzo pagado con mis años de trabajo. Rodrigo redactó un informe preliminar y comenzó a reunir las pruebas, estados de cuenta, comprobantes de transferencia, documentos de propiedad. Todo lo registramos, lo ordenamos y lo respaldamos. Mientras tanto, yo me mantuve en silencio. No llamé a Ángela, no envié mensajes, no dejé rastros. Ella debía seguir creyendo que yo estaba fuera del juego, ausente, desorientado, tal vez derrotado. No podía saber que ahora tenía conmigo a un abogado motivado, una carpeta sólida y una voluntad que ella misma había despertado sin querer. Fue entonces cuando entendí que esta historia, mi historia, ya no era solo personal. Era una de esas historias de venganza que se construyen con datos, no con gritos, con precisión, no con impulsos. Y que cuando la verdad se alinea con la estrategia, no hay traición que no tiemble. La siguiente fase estaba clara, ir por todo, pero con inteligencia. Porque si ellos habían jugado sucio, yo iba a responder con algo más poderoso, la ley. Con cada documento reunido, cada transferencia rastreada y cada prueba cuidadosamente archivada, Rodrigo estaba más convencido de que teníamos una base legal sólida. Por primera vez, sentí que no estaba solo. No solo tenía la razón moral de mi lado, sino también los elementos necesarios para hacer valer la justicia. Acordamos que el siguiente paso sería acudir a su colega Laura Beltrán, especialista en Derecho Civil y Patrimonial. Nos citamos en su despacho, un lugar sobrio, con paredes tapizadas de carpetas y diplomas que no necesitaban presumirse. Laura revisó todo con minuciosidad. No emitía juicios, pero cada tanto levantaba la vista para confirmar lo que intuía. Esto no es solo un caso de vaciamiento de cuenta, dijo al fin. Hay elementos de abuso de confianza, uso indebido de recursos y posible fraude patrimonial. Y si logramos comprobar que usted estaba incapacitado médicamente cuando ocurrieron las transferencias, podemos hablar de explotación de persona vulnerable. Eso pesa, y mucho. Me quedé en silencio, procesando. Rodrigo, sin levantar la mirada, añadió: podemos solicitar una medida cautelar para congelar activos y evitar que vendan el vehículo o transfieran propiedades. Laura asintió. Comenzó a redactar un escrito solicitando la intervención del juez de lo familiar, que incluiría una petición para bloquear movimientos en bienes conyugales, mientras se iniciaba una demanda formal. Esa noche, por primera vez en semanas, encendí el celular, no para llamar, sino para observar. Había varios mensajes de Ángela. Los primeros, secos: ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Luego, más insistentes: tu camioneta sigue en el taller. ¿Vas a pasar por ella?
Y finalmente, uno que parecía un intento de suavizar el terreno. No quería que esto pasara así. Si podemos hablar con calma, lo agradecería. No respondí. Guardé silencio. Cada palabra suya confirmaba que no sabía lo que venía. Ella pensaba que me había quebrado, pero no entendía que el silencio que le devolvía era estratégico, no cobarde. Desde ese día, todo se canalizó por vía legal. Ni un mensaje más, ni una llamada improvisada. Solo abogados, firmas y procedimientos. Porque la justicia, cuando se aplica con elegancia, no necesita ruido. Y yo no necesitaba venganza inmediata. Solo necesitaba tiempo. Porque el golpe que se da cuando el otro baja la guardia es el que más se siente. Los días siguientes se desarrollaron en una calma tensa. Ángela había dejado de escribir. Y en apariencia, todo estaba en pausa. Pero bajo esa superficie inmóvil, nosotros avanzábamos. Rodrigo seguía escarbando y, con la ayuda de Laura, preparaban el terreno para lo que sería una audiencia preliminar. Yo me limitaba a seguir instrucciones, a mantenerme en silencio y a fortalecerme física y mentalmente. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una tarde, Rodrigo llegó a la cabaña sin avisar, con una carpeta en la mano y el rostro serio, casi rígido. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Laura consiguió, a través de una fuente del banco, acceso a movimientos de una cuenta que no estaba a nombre de Ángela, pero que ella manejaba como usuaria autorizada. Está registrada en nombre de una mujer llamada Mariana C., aparentemente una amiga suya de la universidad que vive en el extranjero. ¿Y eso qué significa?, pregunté, aunque mi estómago ya se había encogido por instinto. Rodrigo abrió la carpeta y me mostró los movimientos. Depósitos semanales, todos por montos de 9,800 pesos, uno tras otro, durante más de 13 meses. Siempre por debajo del umbral que obliga a los bancos a reportar operaciones sospechosas. El total acumulado, más de 600,000 pesos. Fondos que salieron de nuestras cuentas, pero no por los canales habituales. Era dinero escondido a plena vista. Esto, añadió Rodrigo, no es solo una traición amorosa ni financiera. Es una planificación meticulosa de evasión y ocultamiento de recursos. Y hay más. Pasó la página. Un resumen de reservas de hotel y viajes, cruzado con fechas en las que yo estaba fuera. Y en muchas de esas fechas, ¿quién aparecía también? Luis Portillo. Pero no viajaban solos. «Mira esto», dijo señalando una factura. Fecha, 17 de febrero. Hotel Boutique en San Miguel de Allende. 2 habitaciones, pero pagadas desde la misma tarjeta. Una a nombre de Ángela, la otra a nombre de Mariana. Me tomó un momento entender lo que estaba viendo. ¿Estás diciendo que? Sí, interrumpió Rodrigo. Luis también estaba jugando doble. Mientras tú trabajabas para mantener a tu esposa y ella te traicionaba contigo, él la usaba a ella para desviar dinero hacia otra mujer. El plot twist era más profundo de lo que imaginaba. No se trataba solo de una traición sentimental. Se trataba de una cadena de manipulaciones. Ángela, creyéndose estratega, había sido víctima también de una estafa emocional. Y Luis, con su sonrisa de vecino simpático, era más hábil de lo que parecía. Sentí una mezcla de rabia, alivio y tristeza, pero sobre todo, claridad. El tablero estaba revelado. Ya no jugábamos a ciegas. Teníamos las piezas, los movimientos y ahora el motivo. ¿Y qué hacemos con esto?, pregunté. Rodrigo sonrió por primera vez en semanas. Lo usamos. Y lo usamos bien. Porque esto ya no es una simple historia de traición. Esto
Es una historia de venganza construida con precisión quirúrgica. Y estamos listos para el siguiente paso. Con todas las piezas en su lugar, Rodrigo y Laura presentaron una demanda formal ante el juzgado familiar. Incluía no solo la solicitud de divorcio, sino también una denuncia por fraude patrimonial, explotación de persona en estado de vulnerabilidad y ocultamiento intencional de activos. El juez asignado al caso, el licenciado Gutiérrez, era conocido por su severidad con los delitos financieros dentro del matrimonio. Eso jugaba a nuestro favor. La audiencia preliminar fue fijada para el martes siguiente. Mientras tanto, Laura consiguió una medida cautelar que ordenaba el congelamiento inmediato de la cuenta principal de Ángela, así como cualquier bien inmueble o vehículo adquirido en los últimos 6 meses. El auto que había comprado con Luis fue inmovilizado. El departamento en Santa Fe quedó embargado de forma preventiva. Cada paso que daban para construir su nueva vida se desmoronaba en silencio, sin que ellos aún lo supieran. El día de la audiencia, Ángela llegó al juzgado acompañada de una abogada que no conocía, joven y con gesto arrogante. Luis no estaba presente, lo cual me pareció muy conveniente. Tal vez ya intuía que su nombre iba a salir a la luz. Cuando el juez pidió que se expusiera la situación, Laura presentó los movimientos bancarios, las pruebas de mis días de hospitalización y un informe médico certificado que confirmaba mi incapacidad física durante el tiempo en que se realizaron los retiros. Luego, uno a uno, expuso los vínculos entre Ángela, Luis y Mariana, las cuentas paralelas, las transferencias sistemáticas, los viajes, las facturas. La abogada de Ángela intentó alegar que todo había sido una reorganización de bienes conyugales ante la inminente separación. El juez, impasible, solo la miró por encima de sus lentes. Durante un coma inducido, preguntó: ¿reorganización patrimonial mientras su esposo estaba conectado a máquinas? No me convence. Ordenó el congelamiento total de los activos compartidos hasta que se resolviera el juicio de fondo. Pero fue más allá. Dictó una orden de alejamiento de Ángela hacia mi persona, considerando los antecedentes de manipulación y abuso financiero. Al salir de la sala, Ángela intentó hablarme. Su rostro ya no tenía soberbia, sino miedo. Marcos, espera. Esto no tenía que ser así. Yo no le respondí. Solo caminé, porque entendí que no hacía falta gritar, ni desquitarse, ni buscar dramatismo. Ya no era el hombre quebrado en una cama de hospital. Era alguien que había elegido pelear, no por venganza barata, sino por justicia real. Ese día, el sistema me devolvió algo más que dinero o propiedades. Me devolvió dignidad. Y eso, en el fondo, era lo que más me habían intentado arrebatar. La historia aún no terminaba, pero a partir de ahí, el equilibrio de poder había cambiado. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, la balanza estaba de mi lado. Tras la audiencia, el proceso legal siguió su curso, pero ya no con la ansiedad del principio. Habíamos ganado las primeras batallas importantes. El juez impuso una pensión provisional a favor mío por incapacidad temporal, además del uso exclusivo del domicilio conyugal mientras se resolvía la partición de bienes. Ángela desapareció de la escena pública por un tiempo. Su abogado presentó recursos, pero ninguno prosperó. Luis, por su parte, simplemente se esfumó. Nadie sabía si estaba en el país o si había convencido a Mariana de huir con él. El departamento a su nombre fue intervenido por las autoridades fiscales cuando surgieron más irregularidades en su actividad financiera. Al parecer, no solo jugaba con sentimientos ajenos, también con dinero sucio. Yo, en cambio, volví a caminar despacio, a cocinar sin prisa. Vendí la casa meses después. No porque necesitara el dinero,
sino porque cada rincón estaba impregnado de lo que ya no era. Me mudé a Querétaro, cerca de Rodrigo, en una zona tranquila donde el aire tiene otro ritmo. Conseguí un trabajo como capacitador técnico en un centro de formación para jóvenes sin recursos. Cada día, comparto lo que aprendí con quienes aún están construyendo su futuro. Y en ese proceso, también reconstruyo el mío. La historia con Ángela quedó atrás. El divorcio se resolvió con un acuerdo favorable. Recuperación parcial del dinero, compensación legal y la libertad absoluta de no volver a verla nunca más. ¿Siento odio? No. Lo que siento es otra cosa. Algo más profundo y más útil. Perspectiva. Comprendí que uno no siempre puede elegir lo que le hacen, pero sí cómo responder. Y yo decidí no quedarme en el dolor, sino transformarlo en dirección. Porque algunas heridas no se cierran, pero sí se integran. Y, con el tiempo, terminan guiándote a un lugar mejor, más propio, más verdadero, más tuyo. Esta historia no solo revela una traición íntima, también expone una realidad silenciosa que muchas personas enfrentan sin saberlo: la falta de previsión legal y financiera dentro de una relación. Casos como el de Marcos no son aislados. Cada vez es más común ver cómo la confianza ciega en una pareja se convierte en una herramienta peligrosa cuando no se acompaña de protección jurídica adecuada. En términos legales, mantener cuentas conjuntas sin supervisión, firmar poderes sin revisión o no tener claridad sobre la titularidad de bienes puede dejar a una persona totalmente expuesta, sobre todo en momentos de vulnerabilidad médica. La figura de persona incapaz temporal existe en la ley y puede marcar la diferencia entre perderlo todo o defender lo que es justo. Historias de venganza como esta no se tratan de hacer daño, sino de restablecer el equilibrio. Cuando se utilizan los mecanismos legales disponibles con inteligencia y serenidad, es posible transformar el dolor en una forma de justicia silenciosa pero contundente. ¿Tú también has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido? Cuéntalo en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias reales que merecen ser contadas. Porque a veces, la verdad no grita, pero deja marcas imborrables.